¿Qué pasaría si la agricultura familiar dejara de producir el día de mañana? La respuesta es simple. Bolivia se quedaría sin alimentos. Hoy nos vamos a referir al sector que alimenta a nuestro país, pero que sigue sobreviviendo en silencio. El episodio de hoy titula Sosteniendo la mesa, la verdad detrás de la agricultura familiar en Bolivia. Y para hablar de este tema tenemos un invitado especial. Se trata de Vladimir Paniagua. Él es ingeniero industrial con experiencia en proyectos de desarrollo rural sostenible. Actualmente es responsable de la Unidad de Desarrollo Territorial y Planificación del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado CIPCA en Cochabamba, Bolivia. ¿Cómo estás, Vladimir? Muchas gracias por participar en nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Estamos abiertos a poder hablar de esta temática que evidentemente está en un lado oscuro, se podría decir por ahora, pero que tiene una importancia relevante que va más allá de simplemente apoyar a los productores de las zonas rurales. Entonces, empecemos primero respondiendo a esta pregunta. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de agricultura familiar? Y también, ¿por qué se dice que alimenta a nuestro país, ¿no? Vamos a empezar por lo último. Y este concepto o esta definición de que alimenta va más allá porque la agricultura familiar se encarga de nutrir a las familias y de sostener a las familias bolivianas debido al gran impacto que ha tenido y se ha podido evidenciar recientemente con la crisis económica, que si bien nosotros mencionamos que nuestra dieta se concentra en productos agroindustriales como es el arroz, el fideo, que estos han subido en el último tiempo, ha sido la agricultura familiar la que ha sostenido invisiblemente durante este periodo las mesas de los bolivianos. Y cuando hablamos de la agricultura familiar nos referimos a un tipo de agricultura donde el principal actor es la familia, interviene en todo este proceso y ahí pueden estar las comunidades indígenas, originario, campesinas y también hay productores periurbanos que se dedican a este tipo de agricultura que va focalizado a la mesa de los bolivianos, que principalmente su destino viene a ser la producción o el consumo local, ¿no? Entonces, esto es importante mencionarlo. ¿Y por qué es importante hablar de la agricultura familiar cuando hablamos de que nutre a las mesas de los bolivianos? Es importante mencionar que los productos que se ofertan, que provee la agricultura familiar, tienen un aporte nutricional importante, porque aquí es relevante hacer la diferenciación entre lo que es alimentación y lo que es nutrición. La alimentación es una decisión voluntaria de consumir un alimento, una Coca-Cola, un rico fideo, y en cambio la nutrición es la acción de poder consumir aquello que nos va a dar una buena salud, buenos músculos, etcétera. Y entonces ahí es donde los productos de la agricultura familiar tienen una relevancia importante dentro de la estructura alimentaria de Bolivia. Se dice que el 93% de los alimentos frescos proviene de la agricultura familiar, eso es correcto. No estamos hablando de proporción y eso es importante destacarlo, no estamos hablando de la proporción del plato que viene de las familias, sino de la diversidad. Y ahí es donde tú puedes encontrar los carbohidratos, las proteínas que te ayudan, las vitaminas principalmente, y es por eso la importancia de la agricultura familiar. En estos últimos años, si bien se ha trabajado con la desnutrición, que esa ha sido una tendencia en los años 2000 a reducir la desnutrición crónica en niños menores de 5 años, hemos llegado del 32 al 17% en menores de 5 años, ha emergido un nuevo elemento negativo para la población, que ha sido los problemas de malnutrición. Estamos hablando del sobrepeso y la obesidad, que afecta a mujeres mayores de 18 años, a un 58% de las mujeres, con diferentes índices a nivel nacional. Y por el otro tenemos en los jóvenes, en los niños en edad escolar de los 6 a los 18 años, en un 40%. Evidentemente hemos tenido políticas nacionales vinculadas a la alimentación complementaria escolar que inicialmente tenían esa tendencia de poder ayudar a los productores, a los pequeños productores de la agricultura familiar, pero esto se ha focalizado nuevamente en las grandes empresas que nos ofrecen productos que, si bien rellenan el estómago, lo que no están haciendo, nos están dando los nutrientes suficientes para que nosotros podamos desarrollarnos, y eso a la larga se constituye en un costo. Ahí viene la importancia de la agricultura familiar, la diversificación productiva, que esto va para nuestra salud. Y lo segundo, lo decíamos, que va vinculado
con el tema de la resiliencia que tiene esto, porque ha sido, dentro de los productos industriales y los de la agricultura familiar, el que menor inflación ha tenido. Nuestros productos que habitualmente consumimos, como es el fideo, el arroz, esos han llegado a incrementarse hasta un 50%, mientras que el tema de la agricultura familiar ha llegado hasta un 18, máximo 20%, pero tiene un comportamiento cíclico, ¿no? Es decir, cuando no está en temporada de producción, obviamente suben los productos, entonces como que tiene un comportamiento normal. Y obviamente seguramente vamos a hablar de los problemas más adelante. Sí, justamente como mencionas, si la agricultura familiar es la que nos está alimentando, nos está nutriendo, entonces, ¿por qué sigue en estas condiciones tal vez difíciles, ¿no? Sigue prácticamente sobreviviendo, ¿no? Si eso también podríamos un poquito más ahondar, ¿no? Porque no debe ser fácil también por lo que están pasando los pequeños productores. Eso es correcto. Pasa por problemas múltiples. Podríamos iniciar por, desde la lógica, bueno, podríamos mencionar desde la personificación de los propios productores, la falta de organización, ¿no? Que eso, dado que las condiciones en las que ellos producen son precarias, son pequeñas superficies. Aquí es importante hacer la relación. Después del último censo agropecuario del 2013, el 90% aproximadamente de las unidades productivas son de la agricultura familiar, ¿no? Y el 10% de la gran agricultura. Pero cuando hablamos de superficie, esto se revierte. Estamos hablando del 15% de la superficie se va para más de 700,000 productores y el restante, el 85%, se va para los grandes productores. Y esa producción que ellos hacen de la gran agricultura, de la agricultura industrial, va dirigida a productos que un porcentaje pequeño se queda en Bolivia, lo demás va al exterior para la exportación, ¿no? Entonces, ese es un primer elemento, la falta de terreno y por qué ellos han ido subvencionando, no tienen mecanización, tecnología, y eso en cierta medida es bueno y es malo. Es bueno en el sentido de que les permite poder diversificar la producción y es malo porque ellos se han estancado en el tiempo en la tecnología, ¿no? Ha habido un sobreuso del suelo, etcétera. Y los datos técnicos nos llevan a un resultado, a un efecto que se traduce en los bajos rendimientos, ¿no? Los bajos rendimientos de nuestra agricultura familiar por falta de tecnología, acceso a riego, impiden que sean competitivos, ¿no? Pero aún así, en esas condiciones, ellos mantienen a buena parte de la población con alimentos diversificados. Por un lado tenemos eso, ¿no? El tema de la falta de organización, tenemos el débil acceso a tecnología que se traduce en bajos rendimientos y un tercer elemento que va vinculado con la población, el consumidor, que no reconoce el valor que tiene. No tenemos ese hábito de reconocer el valor que tiene la agricultura familiar por los precios, ¿no? Es un ejemplo sencillo que nosotros lo manejamos cuando vas al supermercado, te compras una bolsa de kilo de arroz, no vas a pedir rebaja. En cambio, cuando vamos al mercado, siempre buscamos que la casera nos rebaje y encima le pedimos yapa, ¿no? Entonces ahí hay un costo de pérdida. Y el sistema de comercialización interno que tienen ellos, porque los productores están en el área rural, pero hay intermediarios, ¿no? Hay los intermediarios mayoristas, los minoristas, detallistas, donde ahí se pierde, se va inflando el precio. Y fíjense, lo mínimo de ese precio, de esa roba de papa que nosotros consumimos en el mercado, solo un 30% se va al pequeño productor. Con eso apenas le alcanza para vivir. Y obviamente ellos no están enfocados con el tema de sus costos de producción, donde no se valoriza la mano de obra. ¿Qué quiero decir con eso? Que para ellos vender una roba de papa ha sido suficiente con tal de que cubra su semilla, los fertilizantes, el uso de maquinaria, etcétera, pero la monetización de la mano de obra no está presente y por eso esas condiciones de precariedad que les impide el poder reinvertir en sus predios familiares, ¿no? Entonces ahí vemos, ¿no? Vemos la parte tecnológica, la parte de comercialización. En la comercialización están el sistema de distribución, ¿no? Donde se queda buena parte en los rescatistas y tenemos el tema también del precio, donde ahí entran los consumidores que no reconocemos el valor. Y hay un último, el cuarto elemento, que vendría a ser el Estado, la normativa. Tenemos normas importantes que hay que tratar de poderlas poner en funcionamiento, en operativizarlas. Ese es el problema. Son leyes que por el momento están ahí, pero sin mucha aplicación. Tenemos la ley 144 de revolución productiva, la ley 338 de agricultura familiar y organizaciones económicas. Por una parte, el marco normativo está presente.
y por el otro, la inversión pública, ¿no? El Estado no invierte, los gobiernos municipales, que son, de acuerdo a sus competencias, son los encargados de promover el desarrollo local, y es ahí donde ellos pueden ejercer sus funciones y cumplir sus roles basados en la inversión, en la producción, carentes de infraestructura, primero, generalizado, carentes de tecnología para la producción, sistemas de riego, almacenamiento, lo podrían hacer los municipios, pero no es un reproche solamente a ellos, es el sistema de planificación estratégica que tenemos nosotros, lamentablemente con esta crisis económica, se han contraído los recursos económicos. Hay otro efecto que está vinculado con los datos del censo 2024, por ejemplo, han ahondado más las diferencias en lo que a presupuesto se refiere. Es decir, que como los municipios han reducido su población, también sus recursos han reducido. Y las competencias que ellos tienen que cumplir, por ejemplo, la renta dignidad y otros bonos, implican que su presupuesto para el tema de inversión pública sea mínimo y después de haber hecho una revisión del presupuesto 2024, hemos podido ver que máximo se llega al 2.5 del presupuesto de los municipios orientado al tema de desarrollo productivo. Pero eso se subdivide en dos tipos de gasto. Uno que es la inversión, que es justamente la construcción de mercados, etcétera. Y lo segundo es el gasto corriente, pagar al técnico, hacer algunas compras menores, que eso tampoco va a poder fortalecer. Entonces, ahí hay 4 elementos que han hecho que esto retroceda y las tendencias indican que de mantenerse esta situación de precariedad, vamos a ir reduciendo la disponibilidad de alimentos y a lo mejor en un futuro ya no vamos a hablar de soberanía alimentaria, sino de una dependencia alimentaria, ¿no? Estamos todavía, podríamos decir que estamos ahorita en el punto de quiebre y es por eso que hay que tratar de difundir estas deficiencias que hay. Primero partir de las bondades, ¿no? Que hemos dicho que no es un acto de beneficencia comprarle a los pequeños productores, es algo que va relacionado a nuestra salud y también va relacionado con nuestro bolsillo. Y lo segundo, pero esto no va a quedar permanente, es momento de tomar acciones. También tal vez un punto o un elemento, digamos, un quinto, yo estoy viendo que podría ser el tema del cambio climático. Exacto. ¿No? Para entrar a ese tema y cómo está afectando a la agricultura familiar. Estas condiciones de precariedad obviamente hacen más vulnerables a los pequeños productores, ¿no? Y eso es una constante, ya no se podría decir de eventos ajenos o poco frecuentes, eso es constante y hay estudios que refieren que en estos últimos 20 años, en promedio se ha perdido entre el 30 y 50% de la producción de la agricultura familiar de forma permanente, ¿no? Con diferentes eventos como la sequía, y cada uno de nuestros pisos ecológicos, Bolivia tiene pisos ecológicos que permiten una diversidad productiva amplia, ¿no? Desde las zonas altas con la quinoa, los tubérculos, los valles con las hortalizas, las zonas planas, las zonas llanas con el tema de los frutales tropicales, etcétera. Y en cada uno de nuestros pisos ecológicos hay diferentes riesgos que lamentablemente nuevamente recaen en la política pública, pero también caen en la conciencia ciudadana, ¿no? O sea, es múltiple, no creemos en un ataque solamente a un sector. Esto tiene una solución multidimensional. Y, por ejemplo, decía, ¿no? En el tema de las alturas vienen las heladas, ¿no? Que hacen perder la producción. El tema de los valles, lo más fuerte son las sequías, permanentes, constantes, ¿no? Y hasta ahora no hemos hecho muchas políticas o acciones que puedan hacer más resiliente esta producción. Y en zonas bajas que tenemos los incendios, ¿no? Entonces, el cambio climático es un factor fuerte que impide el desarrollo. Por otra parte, es correcto el quinto elemento que hace que este sistema de producción, que este sector de la economía boliviana quede en resiliencia y quede marginado. Y en estos momentos esperamos que cuando estamos en un proceso de renovación se pueda dar, porque tampoco no estamos partiendo de nada, se pueda dar cabida al funcionamiento y operativización de estas leyes, que están ahí las leyes, lo que falta son los recursos, lo que falta es llegar a acuerdos que permitan poder mejorar el sistema que, reitero, es bondadoso para toda la población boliviana. Sí, creo que ya un poco también entrando a esta otra parte, ya lo mencionas, que qué tipo de apoyo necesita la agricultura familiar, ¿no? Lo dices claramente, hay políticas, sin embargo, tal vez no están llegando a ejecutarse, no están llegando directamente también a este sector, e incluso para seguir incentivando, ¿no? Porque vemos también que a veces se está incentivando mucho más esa actividad que tiene que ver con la exportación, ¿no? A grandes, a los agroindustriales, ¿no? Este sector que
que está produciendo, bueno, ellos mencionan que también aportan a la seguridad alimentaria, ¿no? Pero en realidad están produciendo para exportar a otros mercados, ¿no? Entonces, la agricultura familiar en realidad está pasando por varios desafíos, ¿no? Y en realidad no se la está valorando como debería ser, porque prácticamente son los que nos están alimentando, ¿no? Y nos están nutriendo, como mencionas. Pero también este otro lado, la población que mencionas, ¿no? ¿Cómo puede apoyar a la agricultura familiar, ¿no? Tú dices que vamos al mercado y pedimos rebaja y yapita más de paso, ¿no? Porque lo decimos aquí en Cochabamba, nuestra yapita. Pero también, ¿qué podríamos hacer para seguir apoyando, para que no haya después este tema, ¿no? De que haya como un desgaste también del sector, porque me imagino que es duro poder producir también en esas condiciones como mencionas, ¿no? Sí, las responsabilidades, decíamos, es multidimensional. Partimos de la política pública. Existe un marco normativo muy interesante que no está pudiendo ser operativizado. Y ese marco normativo te da los lineamientos para que tú puedas aportar a que este sector de la economía pueda desarrollarse. Partimos, por ejemplo, de la inversión en infraestructura productiva, ¿no? O sea, te permite que tú construyas mercados, hagas caminos, hagas centros de ensilaje grandes. Y por el otro, también tiene otra línea que es la que se ha desarrollado levemente durante un periodo, pero que nuevamente por la crisis económica ha decaído, como son las compras públicas, ¿no? Ahí hay un mercado importante, ha sido para la alimentación complementaria escolar y también se puede replicar a más situaciones de los gobiernos municipales, ¿no? Entonces, es básicamente el potenciar, fomentar y reglamentar estas normativas. Lo decía, o sea, los datos no son casuales de que si bien antes el problema en los años 90 era la desnutrición crónica en menores de 5 años en la población en edad escolar. Ahora, el problema en esa población, en edad escolar, es el tema de la malnutrición, sobrepeso y obesidad. Hay programas de alimentación complementaria escolar y eso sería bueno evaluar en las diferentes ciudades, en las diferentes zonas y comunidades, qué están llevando nuestros hijos, nuestros primos al estómago, ¿no? O sea, qué están haciendo y a partir de ahí reglamentar y posicionar de que esta agricultura es capaz, porque no solamente lo producen, sino que también hacen generación de valor agregado con bajo uso de productos externos, ¿no? Entonces, ¿qué están consumiendo? Y ahí, por lo menos, tratar de buscar de que un porcentaje ya reconocido normativamente pueda ser para la agricultura familiar. Ahí tienes un mercado de despegue para que ellos puedan tener ciertos recursos para poder reinvertir en su territorio, ¿no? Entonces, por un lado están las políticas públicas, puedes invertir en ellos, por el otro, puedes comprarles, ¿no? Entonces, esa es la responsabilidad del Estado. Están las políticas, pero que hay que hacerlas viables, ¿no? Es decir, si bien dice hay que fomentar, hay que promover, etcétera, no se está tangibilizando. Entonces, evaluar lo que tenemos en cuanto a marco normativo, si es viable, y de aquí en adelante tomarlos en cuenta. Porque recordemos que hace unos días atrás salió en los medios de prensa de que el sector agroindustrial ha tenido reuniones con el Estado para poder ver lo que tú decías, ¿no? Garantizar la seguridad alimentaria, pero ¿dónde quedan los productores, ¿no? ¿Dónde quedan los productores de la agricultura familiar? ¿Quién los representa? Ese es el otro problema que ya es responsabilidad de los pequeños productores, ¿no? Es decir, fortalecerse orgánicamente para posicionar una agenda. Y eso es lo que hemos estado trabajando muchas instituciones a través de diferentes foros y encuentros donde tenemos plasmado este tipo de, digamos, agendas, porque ellos también reconocen sus debilidades, lo que falta son los recursos. El tercer sector, los consumidores, ¿no? Es decir, justamente valorar esta producción que no es básicamente de solidaridad para con el otro, es para la salud de uno mismo, ¿no? Y es justamente reconocer y empezar a trabajar en el precio justo, ¿no? Porque no es lo mismo productos producidos con agroquímicos que vienen de otro país, ¿no? Por ejemplo, en los frutales, respecto a una producción que mínimamente utiliza, no podemos decir que no utiliza, pero por los recursos que ellos también tienen, hacen un uso mínimo. En algunos casos, no en todos, hay productos que son netamente producidos sin agroquímicos, ¿no? Entonces, va por el otro, la concientización de la población y de alguna otra forma entra el cuarto actor, que serían las instituciones, de poder dar a conocer estas bondades, la diversificación, porque obviamente podemos decir consume, pero hay mucha gente que de repente no sabe cómo preparar estos productos, cómo consumirlos, en qué cantidad, y empezar a valorar.
Para cerrar, por ejemplo, podría decir de que la concentración del plato boliviano está focalizada en los carbohidratos, pero carbohidratos refinados, que son el arroz, el fideo, todos esos que te llenan el estómago, pero que no te ayudan a desarrollar tus músculos, a desarrollar tus sentidos, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el problema. Concientizar a la gente, pero también es natural, ¿no? Si no quieres ir al médico en el futuro gastar plata, porque no te alimentas ahora bien. Entonces está la concientización de la población. Sí, justamente me iba a la última parte. Tiene mucha relación este tema de la salud y lo que tú estás consumiendo, porque si en un futuro no quieres enfermarte, entonces tienes que consumir alimentos nutritivos. Ahí tenemos a la quinoa, tenemos el tarwi también, el chuchusmote, ¿no ve? Que tenemos ahí en nuestro mercado, que aporta, ¿no? Estaba leyendo que tiene un aporte muy importante en cuanto a proteínas. Entonces, tenemos que ir valorando, ¿no? Regresar tal vez a esas prácticas que tenían nuestros abuelos, incluso para realizar, ¿no? Los diferentes platos, ¿no? Los diferentes productos. Entonces, creo yo que había mucha más riqueza anteriormente, ¿no? Cuando se servían esos platitos, ¿no? Tú tal vez recuerdas también, Vladi, en tu niñez, sí, si vos consumías tal vez incluso hasta pito, ¿no? En nuestro tecito. Entonces son, creo yo, hábitos que hay que volver y que además no solamente nos está nutriendo y nos está, digamos, de alguna manera protegiendo y dando salud, sino también estás contribuyendo a que siga subsistiendo, siga en pie la agricultura familiar, porque como mencionabas, pues dependen muchas familias de ello y también pues en torno a su economía, ¿no? Entonces, muchas gracias, Vladi, por haber compartido este espacio, por haber dado estos datos, por haber brindado toda esta información, porque es importante llegar a la población, ¿no? Tenemos que preguntarnos de dónde están viniendo nuestros alimentos, ¿no? Y poder generar también conciencia. Muchas gracias, Vladi, será hasta otro programa. Muchas gracias a ustedes. Bueno, el día de hoy hemos hablado pues, sobre la agricultura familiar, la importancia y los desafíos que tiene para seguir aportando en la seguridad y la soberanía alimentaria del país. También podemos recibir pues, sus comentarios en nuestras diferentes plataformas para que ustedes puedan sugerir qué temas puntuales quisieran que nosotros toquemos en esta temporada, ¿no? Entonces será hasta la próxima.